Buenas noches, estamos aquí en UACM, La Mirada y la Palabra, el primer programa que tenemos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, invitados por Rompeviento Televisión por Internet. Yo soy Aleida Gaspar, les agradezco muchísimo estar con nosotros, soy profesora investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura, editora, investigadora también, y les quiero presentar a mi compañero Javier Gutiérrez Marmolejo, quien será también conductor de este programa UACM, La Mirada y la Palabra. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Aleida. Bienvenidos a este programa UACM, La Mirada y la Palabra. Agradecemos a Rompeviento Televisión por Internet la oportunidad para hablar, para discutir, para observar lo que es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El día de hoy, esta noche, tenemos una invitada muy especial, nuestra madrina en este programa, quien nos va a hablar sobre quién sostiene a Esther Orozco. No se pierda este programa, este primer programa UACM, La Mirada y la Palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. UACM, La Mirada y la Palabra. Presentamos esta noche, nuestro primer programa, a María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas. Ella es historiadora, ella es investigadora independiente, ha clasificado el Fondo sobre Investigaciones Políticas y Sociales de la Secretaría de Gobernación, entre otras tareas importantes. Buenas noches, Ángeles, ¿cómo estás? Ay, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Gracias, Ángeles, buenas noches. El tema que tenemos aquí de nuestro programa es ¿quién sostiene a Esther Orozco? Y usted ha realizado una investigación como investigadora independiente, una investigación bastante profunda con documentos de transparencia oficiales sobre la trayectoria de Esther Orozco. ¿Quién es Esther Orozco, Ángeles? Bueno, en primer lugar es un artificio, es una figura creada a propósito por el gobierno del Distrito Federal para encabezar un pretendido Instituto de Ciencia y Tecnología que, aunque existe, nunca ha funcionado en los términos en que fue planteado. A mí me interesó esta figura cuando escuché a personas muy distintas en distintos momentos decir, es que es la única mexicana que ha estado en los parabuses de París. Ay, pues cómo no, pues era de L'Oréal de París, ¿no? Es decir, y eso es cuando empieza la construcción de un currículum, la confección artificial. Otro caso que conozco que me recuerda a Esther Orozco es el de Javier Lozano Alarcón. A los dos se les creó ex profeso un currículum que no resiste las mínimas pruebas documentales. Pero bueno, el caso es hablar de ella específicamente. Y L'Oréal de París es una empresa más que cuestionada porque ha experimentado en animales, porque dio fondos irregulares para la campaña de la derecha de Sarkozy en Francia, y lo ponen como si un laboratorio de corte comercial pudiera ser un aval de una prestigiada científica. Ángeles, ¿dónde comienza esta historia? Es decir, ¿dónde nace Esther Orozco? ¿Cuáles son sus estudios? ¿Por qué de repente una mujer que viene de Chihuahua comienza a construirse como una científica? Tú dijiste que es un currículum artificial. ¿Qué hay en el inicio de Esther Orozco? En el inicio yo pienso que sí fue una científica, o por lo menos tenía estas pretensiones. Ella es una maestra rural que decide estudiar química, aunque ahí hay un proceso que nunca queda claro en la información está muy fragmentada, es muy irregular, pasa de la normal
a la Universidad de Chihuahua. Yo no sé si estuvo o no en la preparatoria, porque no hay información que lo diga. Dice que fue maestra de secundaria, que estudió la licenciatura en química bacterióloga y parasitóloga, pero no aparece el registro, como es de todos conocidos, no aparece en el DF, no aparece en Chihuahua, no aparece en el ICIT, nadie sabe, vamos, que estudió. Y aquí hay algo que es importante, algo que es una constante en el currículum autofabricado que le ayudaron, es que no fueron muy inteligentes, porque dan diferentes fechas para un mismo evento, ¿sí? Dicen, bueno, es que sí se recibió con mención honorífica, pero se recibió en 1986. A ver, si el currículum oficial dice que estudió de 72 a 75 la licenciatura, ¿cómo se pudo haber titulado 11 años después? Ahí es donde me brincó que algo no estaba claro. Entonces empiezo a investigar y me doy cuenta que sus estudios posteriores, desde el momento en que ella no puede acreditar una licenciatura, ningún estudio es válido. No importa, así se le hubiera dado la Universidad Pontificia, eso no importa. La ley es muy clara, si tú no puedes acreditar la licenciatura, no puedes obtener ningún grado. Y otra cosa que es importante, en la mayor parte de las universidades públicas de este país, si tú falseas un documento, quedas fuera del sistema y se anulan tus estudios. Ángeles, esto es grave en el sentido de la corrupción, podríamos llamarlo, en el de cómo Esther Orozco entra como rectora de la UACM. Ella misma reconoce que no tiene cédula profesional y hoy sigue siendo rectora de la UACM, a pesar de que la UACM está en un proceso de huelga, precisamente por toda esta cantidad de corrupción, de irregularidades que hemos ido encontrando a lo largo de 2 años y medio que entró a la universidad. Pero aquí, mira, esto que mencionas es muy importante porque la ley orgánica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México establece que para ser rector se requiere el grado de maestría. Y el grado de maestría, la única forma de tenerlo es con cédula profesional. Exactamente. Y eso lo dice la ley. Entonces, bueno, desde ese momento, ya entonces ahora todos sus defensores, que yo me imagino que les da una buena lana, porque pues para decir semejantes estupideces en público de que, bueno, no importa que no sea rectora, no importa que no tenga, no importa que no tenga la cédula, esa no se pide. Qué tontería, por favor. Claro. Cédula y título son equivalentes en este país. Ella no ha logrado demostrar tener título de licenciatura. El último documento, con fecha del 22 de octubre del 2012, en donde se pregunta, documento que María Esther Orozco presentó como comprobante de licenciatura en química bacterióloga parasitóloga, que se le pregunta a Transparencia del Cinvestav, nos responden con un diploma de pasante. No sé si podemos tener la imagen del diploma de pasante de la licenciatura de María Esther Orozco, es lo que el Cinvestav reporta como lo que ella demuestra para ingresar a la maestría y para egresar de la maestría. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el Cinvestav da estos grados? Perdón, lo primero que queda muy claro, es evidente a partir de las declaraciones del secretario académico del Cinvestav, es que ese es un nido de corrupción, así de fácil. ¿Cómo es posible que digan que no es necesaria la cédula y que digan, bueno, es un documento que si uno quiere tiene o si no, no? Entonces, ¿por qué a los demás mexicanos sí se les exige? Pero además la ley es muy clara, hay profesiones que se pueden ejercer sin título y otras que no pueden ser ejercidas sin título. Entre ellas están la química, la biología, la medicina, los abogados, etcétera, los economistas, actuarios, en fin. Y entonces el Cinvestav dice, no, es un documento que si uno quiere tramita y si no, no es cierto. Y el Cinvestav ni está por arriba del presupuesto, ni está por arriba, lo que está peleando es presupuesto. Nadie puede estar por encima de la ley. Pero curiosamente quien dice, es un documento que si uno quiere tramita y si no, no, eso es una mentira. Pero él sí los tiene, él sí se preocupa. Entonces, aquí, cuando empieza a construirse este mito de la científica, es justamente en el Cinvestav, en el Centro de Investigaciones Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, donde en 2000 su director y protector de María Esther Orozco, y al parecer es uno de los que le otorga estos pretendidos grados que carecen de validez legal,
se llama Adolfo Martínez Palomo. Es director del Cinvestav, es protector de ella y es todo un personaje. Fox lo lleva a su gabinete, al que llamó el gabinete empleado, como para dirigir su consejo de científicos, pero resulta que Martínez Palomo queda inhabilitado por la antigua SECODAM, hoy la Secretaría de la Función Pública, porque el señor se robó, porque esa es la palabra. O sea, somos adultos, podemos llamar a las cosas por su nombre. Si la SECODAM o la Función Pública te inhabilita es porque te robaste el dinero, ¿sí? Entonces se robó los fondos de las becas, ¿sí? Para dárselos a, pues yo no sé a quién, a su asistente, a la hija del asistente le pagaba, siendo director del Cinvestav. Y también contrata a su hijo, que va a resultar fundamental en esta trama, que se llama Adolfo Martínez Valle, un egresado del ITAM que se queda sin trabajo. Entonces, bueno, está ahí respaldado por Fox, es director del Cinvestav, se le descubren todas estas irregularidades, tiene que abandonar el Cinvestav, pero sorpresa, se va a la UNESCO y es, según la página de la UNESCO, aclamado popularmente para dirigir el Consejo de Bioética, ¿sí? Bien. Y no solo eso, sino que también se va a la Junta de Gobierno del Colegio de México, un individuo con esas características, no obstante que los estatutos dicen que para ser miembro de la máxima órgano de gobierno del Colegio de México hay que ser una persona de reconocida probidad, bueno, de reconocida ratería, y no importa, porque ahí está. Y va a ser central en esta trama su hijo, porque van a establecer las relaciones con empresas tan cuestionadas como McKinsey Company a través del hijo de Martínez Palomo, que se llama Daniel Martínez Valle. O sea, estamos hablando de que se ha descubierto una serie de redes que vinculan desde instituciones de carácter educativo, científico, con la rectora Esther Orozco, y a partir de ahí se empiezan a tejer una serie de tramas corruptas, podemos decirlo. Vamos a regresar con La Mirada y la Palabra, UACM, Rompeviento, Televisión por Internet. Les agradecemos que estén con nosotros después de este corte. Gracias. Lucha contra el poder fáctico. ¡Ah! ¡Sí, chiquita! ¡Ah! Zapatista es el esquema, zapatista es el esquema, y el sur es el sentimiento, y el sur es el sentimiento.
lucha contra el sistema. ¡Ah! ¡Fuera, brujo! ¡Fuera! Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en UACM, La Mirada y la Palabra. Mi nombre es Javier Marmolejo. Estamos conduciendo a Laida Gaspar y un servidor, y estamos con Ángeles Magdaleno Cárdenas hablando sobre quién sostiene a Esther Orozco. Mencionábamos que Esther Orozco teje una serie de relaciones con investigadores que le hacen ir por unos caminos extraños de corrupción. En el año 2007, ella comienza como directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Marcelo Ebrard, jefe de gobierno, la nombra el 5 de diciembre del 2006 como primera directora del ICIT. Él mismo lo crea. Vamos a ver un video producido por un estudiante de la UACM, Julio César Ibáñez. En ese video nosotros podemos observar cómo ella, siendo rectora en la UACM, ella entra a la UACM como rectora en mayo del 2010, sigue utilizando al ICIT como un espacio para construir clientelas y favores políticos. La corrupción es una de las prácticas que más daño causan a nuestra ciudad, a nuestro país y a la sociedad. La corrupción posibilita que los opresores pasen sobre los oprimidos. La corrupción rompe el sistema, le hace una grieta gigante en la que cabe todo. Todo lo que desee el que paga, claro. Admito que me entristece conocer las pruebas que a mi juicio corroboran el acto de corrupción más claro en el Consejo Universitario de la UACM. Me refiero a los 15,000 pesos mensuales que recibe el estudiante consejero Luis Miguel Hernández desde mayo de este año de parte del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Eso explica su cambio de actitud en el Consejo, los votos incondicionales a favor de la rectora, los ataques y el sabotaje contra otros compañeros del Consejo Universitario. Es un acto de traición a miles de estudiantes de la UACM que realizan esfuerzos diarios por superarse y que tienen un gran amor por nuestra universidad. Es un acto de traición hacia nosotros, los consejeros estudiantes, que además de no recibir un solo centavo por nuestra labor, estamos convencidos de que el cargo de representación que ocupamos no tiene por qué ser utilizado para hacerse de beneficios personales. Lo van a negar. Dirán que no hay pruebas legales, que no hay un contrato que diga favores a la rectora. Lo harán subestimando la inteligencia de la comunidad universitaria. Los hechos hablan por sí mismos. En mi opinión, la rectora está comprando voluntades en el Consejo, con recursos públicos y, claro, con la complicidad de otros funcionarios del gobierno. Mi reconocimiento para los compañeros consejeros estudiantes que nos mantenemos al margen de estas prácticas. Cierto es que nuestra situación económica es mala, pero tenemos los bolsillos, las manos y el corazón llenos de dignidad. Pues acabamos de ver un video realizado por un estudiante de la universidad donde se demuestra claramente cómo Esther Orozco, a través del ICIT, ha favorecido a estudiantes, a trabajadores, a gente de la UACM en una red, en estos contubernios que estábamos mencionando, para comprar favores, para torcer un proyecto educativo, y es a lo que nos va a explicar nuestra invitada Ángeles Magdaleno. Bueno, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, el ICIT, desde mi particular punto de vista, es algo así como la caja chica del gobierno del Distrito Federal.
En realidad, los resultados que ha ofrecido el ICIT dejan mucho que desear, no hay nada significativo. Sin embargo, sí sirvió para hacer diferentes pagos y para construirle una imagen tanto a Orozco como a Marcelo Ebrard. Por ejemplo, ¿por qué el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México tendría que haber hecho pagos a la Academia de Ciencias de la Ciudad de Nueva York? Y curiosamente es en Nueva York donde lo nombran el mejor alcalde del mundo. Es decir, estamos viendo que no son datos sueltos. En el ICIT, ¿qué es lo que hace Orozco? Sigue alimentando toda esta red de científicos. Los científicos en México siempre necesitan reconocimiento, dado los bajos salarios, los niveles tan bajos, los niveles educativos y de divulgación de la ciencia y la cultura que existen. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Empieza a traérselos de diferentes maneras. Cuando ella llega al ICIT en 2007, ella no es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y curiosamente los 6 primeros pagos que se hacen son a la Academia de Ciencias y luego es admitida. Entonces no se necesita ser muy inteligente ni muy perspicaz para darse cuenta que en realidad compró su ingreso a la Academia. ¿Qué es eso, por favor? O sea, si realmente fuera la científica prestigiada que dice ser, estaría en la Academia, o sea, con las grandes ligas, en la Academia de Ciencias del Primer Mundo, y no, como lo hizo, pretendió entrar, que no supe si lo logró, a la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, es decir, donde hay diferentes maneras de poderse colar. Ahora, algo que es importante señalar es que a través del Instituto de Ciencia y Tecnología sirve para ir construyendo un grupo de alianzas y una compra de voluntades en distintos sectores sociales y sobre todo en los institutos y en las universidades, en los institutos de educación superior y en las universidades. Sin embargo, siguiendo de cerca los pasos de su maestro Martínez Palomo, ¿qué es lo que hace? Pues dice, le vamos a dar un programa a mi hija, ¿no?, junto con sus amigas, su compañera, etcétera, y la vamos a refaccionar ampliamente para que pueda ser un buen programa y Marcelo Ebrard esté muy orgulloso del contenido de estos programas. Verificando el contenido de lo ahí divulgado, que es un programa, bueno, realmente lamentable, que se llama Gregoria la Cucaracha, donde aparece una mujer vestida de cucaracha, en una clara alusión a un escritor que tiene mucho que ver con la Ciudad de México, como es Franz Kafka, ¿no? Entonces, bueno, es obvia, y bueno, porque hacen esa disque analogía, ya creen que eso es cultura, pero el contenido de muchos de los guiones lo estuve verificando y corresponde a estas monografías que tú puedes comprar en la papelería. Entonces, esas son las divulgadoras científicas, no tienen ninguna preparación. Como divulgadoras. Ni como divulgadoras, ni como nada, porque, bueno, ahí está su currículum. Y en distintas páginas dicen que estudiaron aquí cuestiones muy regulares, puede ser que lo hayan estudiado, que sean actrices, pero eso no las hace las mejores para hablar de ciencia, porque no tienen formación y la ciencia es un asunto serio. Si ella lo considerara así, Orozco, pues no se lo suelta a las autodenominadas actrices cabareteras. Y hay que ver el lamentable programa que es Gregoria la Cucaracha, y todavía más lamento yo, en lo particular, la tremenda cantidad de dinero que se les dio por adjudicación directa. Desde 2007, el Instituto de Ciencia y Tecnología les empieza a dar cantidades estratosféricas para el presupuesto del instituto a las reinas chulas y a su hija Alejandra Sánchez Orozco para que divulguen la ciencia. Es decir, ¿cómo podemos evaluar el resultado de eso? Alejandra Sánchez Orozco, hija de la rectora Orozco, es quien dirige este programa Gregoria la Cucaracha, que algunos de estos programas tienen un corte evidentemente clasista, colocando a la sociedad como ignorante, sobre todo a las personas con menos recursos, y según ellas, desde un falsa expertise, le enseñan lo que es la ciencia y la salud. ¿Cómo se explica que le den tanto dinero a este grupo de las reinas chulas para hacer este programa? Bueno, porque son adjudicaciones directas y esas las decide directamente Esther Orozco. Pero aquí cabe mencionar algo que es muy importante. La Alejandra Sánchez Orozco, la hija de la rectora, es egresada del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, y es contratada, recién egresada de la carrera del CUEC, como profesora prácticamente de tiempo completo, sin tener ninguna experiencia,
En la UACM. En la UACM, y se le empieza a pagar un salario muy alto, pero algo que es muy importante, entre 2003 que llega a la UACM y 2010, según la propia respuesta cuando estaba abierta la Oficina de Información Pública de la UACM, en 7 años no dio una sola hora de clases. ¿Qué hacía? Pues yo también quisiera saber, porque dicen, daba conferencias, daba seminarios, hizo películas, pero bueno, también el IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, le dio bastante dinero para que hicieran sus películas, le dio dinero la UACM, les pagaba un salario, no daban clases. Y cuando yo les pregunto, bueno, ¿y por qué la eligieron en 2003? Por su gran trayectoria. En 2003 no tenía ninguna trayectoria. Ángeles, también tenemos aquí unos documentos del Canal 22, expedidos por el Canal 22, donde en 2011 le dan por la primera temporada a Gregoria la Cucaracha 34,000 pesos. Y extrañamente, no sé cómo se pueda explicar esto, ¿verdad? En 2012 le están dando cerca de $500,000 de pesos, 490,000 pesos. Fíjate que no recuerdo ahorita el nombre de pila de la actual directora del Canal 22, es Acosta Orquídea, es hermana de Maricler Acosta, que también es egresada, no Maricler, sino la actual directora del 22, es egresada del CUEC, entonces en realidad yo no sé cómo se tejió esa relación. Esto que tú mencionas del Canal 22, este programa del que hablábamos, este programa clasista y tonto, además, de Gregoria la Cucaracha, está coproducido con el Canal 22. El Canal 22 se llama oficialmente Televisión Metropolitana SADCB. Entonces hacen un convenio donde dicen, el ICID va a dar el 35%, la UACM va a dar otro 35%, que daría el 70%. No es cierto, perdón, Reinas Chulas, es decir, la empresa de la hija de la señora rectora, Alejandra Sánchez Orozco, va a dar el 35%. El Instituto de Ciencia y Tecnología, el otro 35%. El 15% la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el 15% el Canal 22. Se han firmado 3 convenios con el Canal 22 y hasta donde entiendo contienen las mismas cláusulas. Es muy importante señalar, dentro de este sistema, esta amplia red de complicidades del aparato administrativo de las instituciones de enseñanza, pero también de la burocracia cultural, donde dicen, por los primeros 13 programas, y esa es una respuesta que me dio el titular de su unidad de enlace, les dimos 34,000 pesos, correspondientes al 15%, 13 programas, 34,000 pesos. En el segundo convenio, con las mismas características, esos 34,000 pesos se convierten en 492,000 pesos. Exacto. Entonces, ahí algo no está cuadrando y desde mi perspectiva, y bueno, ahí sí, perdón que no es mi perspectiva, ahí es desde los documentos, puedo probar que todas las unidades de enlace han mentido. Es decir, cuando hablo de las unidades de enlace, me refiero a las oficinas de acceso a la información pública. Una cosa es no solo el derecho que tenemos, que es un derecho que garantiza la Constitución, estar informados, el artículo 6º constitucional, sino también la rendición de cuentas, porque son dos cosas distintas, y ellos ni informan ni rinden cuentas. Esa es la situación que ha tejido la señora, y en este caso particular, con Televisión Metropolitana, pero lo mismo sucedió entre el ICID y la UACM, y lo mismo sucede con la Academia de Ciencias, y lo mismo sucede con el Cinvestav, y lo mismo sucede con Rand Corporation y con McKinsey Company. Nos vamos a quedar justamente vamos a entrar el siguiente programa con la relación que existe entre Esther Orozco y estas compañías armamentistas y ecocidas que han sido denunciadas en el mundo por este carácter en el siguiente segmento. Les agradecemos continuar aquí.
Qué bueno que siga con nosotros. Estamos en UACM, La Mirada y la Palabra. Tenemos como invitada especial a Ángeles Magdaleno Cárdenas. Estamos hablando sobre quién sostiene a Esther Orozco. Hay contratos que Esther Orozco firma con Rand Corporation, con McKinsey Company, esta última denunciada por Greenpeace por ser una compañía ecocida, Rand Corporation una compañía armamentista. ¿Qué sentido tienen esos contratos? Bueno, sí, y no olvidemos a L'Oréal, porque está inscrita en esa lógica y es la que le da el premio. Bueno, hay bastantes convenios, hay bastantes más convenios firmados con compañías oscuras. Un dato que es importante recalcar en cuanto a los convenios firmados por el ICIT es que según la respuesta del propio instituto, el 80% de los convenios que firmó Esther Orozco no pueden ser conocidos por la ciudadanía. Entonces, bueno, desde ahí los ciudadanos tendríamos, si realmente, además de ser habitantes de esta ciudad, fuéramos ciudadanos, tendríamos que ir a decirles qué es lo que hacen, preguntarles qué es lo que hacen con el dinero y que nos informen. Pero bueno, como tiene todo, como hemos visto, todo un escudo protector, pues dicen lo que la gente no pregunta, y tampoco los diputados, a pesar de que dijeron que iban a investigar estos convenios, los diputados locales, pues tampoco hacen nada, ¿no? Ni la Contraloría General. Ay, la Contraloría General y la Secretaría de Finanzas, por favor, pero si todos son los mismos. El gobierno de esta ciudad tiene que ser seriamente cuestionado y tiene que rendir cuentas. Es que no es posible que esta señora haya hecho todo lo que haya hecho, sin contar todas las agresiones y todo lo que ha fastidiado a la única universidad de esta ciudad, una universidad muy importante, y se vaya impunemente y que no pase nada. Pero bueno, lo que quiero hablar es de estas compañías. Rand Corporation es una empresa, en realidad no es una empresa, es algo así como un think tank, es decir, estas organizaciones de las que se han servido los países muy desarrollados para impulsar determinadas políticas públicas en prácticamente todo el orbe. No olvidemos que Rand Corporation está directamente vinculada a las estrategias para que cayera el gobierno de la Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende, mediante un terrible y brutal golpe militar en 73. Bueno, el punto es que esta ONG Rand Corporation nace en el contexto de defensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos de Norteamérica, y se ha dedicado ahora a diversificar sus actividades. Son los que pagan, por ejemplo, a ciertos opinólogos o encuestadores o gente disque muy académica a decirle, a ver, no, es que tú tienes que impulsar determinadas políticas públicas. Es una empresa que, fíjense, tan solo en 2009, facturado, de los servicios que otorga de asesoría a los diferentes gobiernos del planeta, facturó más de 410,000 millones de dólares. Entonces no necesita el dinero del gobierno de la Ciudad de México. Más bien, en una ciudad tan pobre como esta, ella quiso ir a quedar bien con Rand Corporation, supongo que ella y Marcelo Ebrard, ¿no? Claro, esto lo permite Marcelo Ebrard. No, él no solo lo permite. Ella es la socia de Marcelo Ebrard. Es que no olvidemos que Marcelo Ebrard, pues es un comerciante, viene de una familia porfirista de los que fundan el puerto de Liverpool. Entonces trae el comercio en la sangre. Entonces a Marcelo Ebrard se le juzga desde mi perspectiva por su apariencia, ¿no? El criollito bonito que la clase media quiere ver. La izquierda moderna. La izquierda moderna. Progresista. Bueno, para mí es lo que la clase media quiere ver, así, ¿no? Alto o blanco, etcétera. Pero en realidad tenemos que evaluarlo por lo que ha hecho en la Ciudad de México. Y es mucho lo que ha hecho y también mucho lo que ha dejado de hacer. En primer lugar, esta actitud socarrona y francamente cínica, que es detestable. Yo no puedo hacer nada respecto a la autonomía. Yo creo que el respeto a la autonomía todos estaremos de acuerdo. Sin embargo, ¿quién la promovió? ¿Quién le creó todo este currículum? ¿Quién la ha protegido? Pues Marcelo Ebrard. Claro. Y si no lo puede hacer como jefe de gobierno, como su amigo, como su jefe político, decirle, deja la universidad, no puedes estar. Pero como no lo hace, y además declara cuando se sabe públicamente toda esta información sobre las irregularidades con la hija de la rectora de la UACM, que en realidad es mínimo frente a lo que ha hecho, pero es un ejemplo muy claro del orgullo de su nepotismo, y dice, no, yo voy a investigar, pero no es cierto, porque yo pregunté a través del sistema Infomex
a la Contraloría si habían investigado u ordenado investigar, según lo declaró a un periódico de circulación nacional, y no es cierto, no lo hizo. Claro. Entonces, dejemos de verlo así bonito, criollito, y hagámoslo responsable de lo que ha hecho. Él se quiere ir en blanco, quiere inaugurar el metro y que todo muy contento. ¿Y el problema que deja? Claro. En la universidad estamos en un gran conflicto que ha derivado en una huelga en la toma de 5 planteles, en la toma de Eugenia reciente, por esta destrucción a la educación pública y popular. Y de esta es efectivamente el responsable Marcelo Ebrard. Él la nombró, él la creó como figura pública. Entonces también que responda, no, que yo ya me voy a preparar mi candidatura para el 2018, a cobrarle el favor que le hice allá en Nueva York de darle dinero para la Academia de Ciencias, pero además a nosotros, ¿en qué nos beneficia? Es decir, a los habitantes de la Ciudad de México, ¿en qué nos beneficia este dinero? Pero más allá de esto, todo este grupo que viene del ICIT pasa a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y entonces se pone a un incondicional de Esther Orozco, que se llama Julio Gregorio Mendoza Álvarez o Álvarez Mendoza, al frente del ICIT, y que sigue exactamente la misma pauta y que sigue refrendando los mismos contratos y que sigue tapando verdaderamente todas las raterías de Esther Orozco en el Instituto de Ciencia y Tecnología. Compró más de 20 computadoras y en el inventario, cuando se va, deja, no me acuerdo si 1 o 2. Y vean los criterios que tienen los científicos. Una investigación sobre los genes de la criminalidad. Patrocinada por el ICIT. Ángeles, vamos a ver un video que tiene que ver con la manera en que Esther Orozco ha violado derechos humanos en la UACM y cómo los estudiantes le reclaman y ella todavía tiene el cinismo de preguntarles si ella es una mujer autoritaria. Pero mucho más que tengan que Yo de la maestría en Derechos Humanos gracias a esta universidad que estoy defendiendo, doctora, no a la corrupción. Usted tiene denuncias en derechos humanos por violentar a la universidad. Compañeros y compañeras, creo que estamos aquí en un acto para la recepción de los nuevos estudiantes. Podemos generar otros espacios para diálogo y discusión. Hay otros espacios para el diálogo y la discusión, compañeros. Somos alumnos de Les pido de la manera más atenta generar un espacio de respeto. Gracias. También nos escuchen los estudiantes que están aquí. A los estudiantes se les escucha. Perdón, no voy a entrar. Se les amenaza. El día de ayer en San Lorenzo, que son con la rectora, efectivamente amenazó. Entonces, ¿cuál es el diálogo? Ahí no hay diálogo, solamente hay amenazas. Perdón. Que está atentando contra la comunidad estudiantil, compañeros. Cierra todos los espacios. Compañeros estudiantes, compañeras estudiantes, cuenten conmigo y llévense en su cabeza una pregunta, una vez que me escucharon. ¿Será esta mujer autoritaria? Les agradecemos continuar aquí con Rompeviento, Televisión en Internet, UACM, La Mirada y la Palabra. El video que acabamos de ver fue grabado en julio del 2011, cuando ya estábamos en todo un proceso de revocación de la rectora Esther Orozco, con un expediente de 9 causales que presentó la comunidad crítica, que presentamos, donde demostramos una cantidad de irregularidades cometidas por la rectora Orozco desde su llegada a la universidad. Quiere decir que este problema que hoy ha derivado en una huelga estudiantil, en realidad inició ni siquiera desde su llegada, desde su candidatura, donde ya rompió todas las reglas posibles, habidas y por haber, que esa es una de las constantes de la rectora Esther Orozco, no reconocer ninguna ley, ningún reglamento de ningún tipo, pero especialmente ha sido cuestionada por toda la cantidad de delito, que es un delito, llamado nepotismo. En la UACM está trabajando varias personas de su familia
amigos y amigas de sus hijos, de sus hijas, perdón, de su hija, que han estado participando irregularmente en la universidad. Aquí también la historiadora Ángeles Magdaleno ha realizado una investigación profunda sobre este tema. Me gustaría mucho que nos ampliara la información. Gracias, sí, de Ángeles. Sus hijas, de su hija Alejandra Sánchez Orozco y de su hija política Nora Huerta. Efectivamente, después de todos estos convenios que se les da, que es un promedio de 9 millones de pesos por cada 13 programas, bueno, verdaderamente, pues para el resultado tendría que hacerse una auditoría ahí a fondo, pero no se va a hacer. Eso es algo que quiero dejar muy claro. Desde la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal están estableciendo que no obstante los contratos que se les dieron cuando se está revisando el ejercicio presupuestal que se haya cumplido, dicen que se apoyaron a diversas instituciones en la Ciudad de México, entre ellas al Teatro Cabaret Reinas Chulas, que es una asociación sin fines de lucro. Bueno, si es sin fines de lucro, pues entonces le hubieran hecho el programa gratis. Claro. Simplemente con el apoyo, claro, del 22, sí, pues les dio 490,000 pesos en apoyo técnico, pues era más que suficiente, pues digo, con los trajecitos de papel de China y la información esta de las monografías que venden en las papelerías, pues no gastó mucho. Pues dicen que no tiene fines de lucro. Entonces, estos comentarios a Alejandra Sánchez Orozco y su grupo vienen de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal. En 2009, el secretario de Finanzas del Distrito Federal era Mario Delgado, es decir, sí, Marcelo Ebrard. ¿Sí? Entonces, bueno, ellos que desprecian tanto a la universidad pública, este señor que viene del selecto club de ASPE, el ITAM, así es, no es capaz de darse cuenta que no, que sí es una institución con fines de lucro, el Teatro Cabaret Las Reinas Chulas, y eso lo pone por escrito. Pasa de ser cucaracha a ser coordinadora de difusión cultural en la UACM, Nora Huerta, ¿no? Sí, bueno, se supone que ella es la autora intelectual de tan osado planteamiento cultural, y entonces pasa directamente a ser coordinadora de difusión cultural, y extensión académica. Es lo que hay, pero cuando públicamente ya se reconocen que tienen una relación de parentesco político y le sigue dando convenios, pero además aquí hay varias irregularidades. Para comenzar, cuando Ebrard la nombró en diciembre de 2006 directora del Instituto de Ciencia y Tecnología, la ley dice que en ese cargo debió haberse cerciorado Ebrard de que ella tuviera el título debidamente requisitado, y no lo hizo, lo que es una violación a la legalidad, no solo de Orozco, sino también de su patrón Ebrard. Bueno, y después sucede exactamente lo mismo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En estricto sentido, ella no puede ser rectora, pero sigue ahí convalidada, siguen insistiendo en decirle, doctora, ¿dónde están los grados académicos? Si no puede presentar el de licenciatura, la señora tiene prepa, pero creo que tampoco la prepa se pudo encontrar en los registros de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Entonces, es un caso bastante grave. La derecha, bueno, ahorita que vi el documental me recordó a Josefina Vázquez ¿cómo Mota. se llama? Vázquez Mota. Muy amigas ellas dos. Bueno, para quererse hay que parecerse. Decía, ¿no? Cuando empezó a hablar que ella como candidata se sentía como la mamá de los mexicanos, así, ella cree que es la mamá de los estudiantes, ¿sabes? Qué aberración. Pero además con una visión pues muy chata, muy corta, muy poco institucional. Ella no es la amiga, ella es la rectora. Yo no me imagino ningún rector de la Universidad Autónoma de México haciendo estos papelitos. Vamos a quedarnos con esta idea de Esther Orozco, vinculada a Josefina Vázquez Mota, y cómo ella ha construido previamente toda una trayectoria partidista. No se vayan, quédense con nosotros, UACM, la mirada y la palabra. Un día mi papá me dijo una cosa, mira hijo, a veces la inteligencia es pendeja. Me dijo, sí hijo, ¿sabes cuándo es? Cuando te quieres pasar de listo. Sí es cierto.
Y no se vale engancharse en la agenda electoral sin haber parado la guerra y el modelo económico que nos está devastando. ¿Cómo vamos a parar la guerra? ¿Qué está pasando en México? Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Rompeviento, televisión por internet, UACM, La Mirada y la Palabra, Aleida Gaspar, Javier Marmolejo, profesores de la UACM. Tenemos como invitada a Ángeles Magdaleno Cárdenas. Estamos hablando sobre quién sostiene a Esther Orozco. Comentábamos en el segmento pasado el vínculo entre Esther Orozco y Josefina Vázquez Mota, esta candidata a la presidencia que en el debate que organiza Yo Soy 132 la propone como parte de su posible gabinete. Amigas de tiempo atrás se conocieron al parecer en Chihuahua, estado natal de la propia Esther Orozco, pero no es ni la primera ni la última relación de Esther Orozco con el Partido Acción Nacional. Recordemos que Esther Orozco en el año 2000 fue asesora del equipo de transición en materia de ciencia y tecnología, nada más ni nada menos que de Vicente Fox. Esther Orozco proponía que el CONACYT dependiera directamente de la oficina de Vicente Fox, de la oficina de la presidencia. Y antes, paradójicamente, aunque ahora ya no es tan paradójico, porque el PRD y el PAN parecen primos hermanos en muchas circunstancias, fue candidata al gobierno del estado de Chihuahua en 1998, quedando en un vergonzoso tercer lugar. Por ahí tenemos una imagen donde se comparan los resultados, cómo quedan estos tres candidatos. El priista con 48.78%, el panista con 41% y Orozco arañando un 6%. La trayectoria política partidista de Orozco no empezó ahora, tiene ya varios años, Ángeles. Sí, empezó en el PRD, pero ahí la votación del PRD hasta cayó con la candidatura de la señora. Pero lo que aquí es muy importante señalar es que dentro de los pocos permisos que se supone le dio el Sinvestaba a Esther Orozco, porque era parte de su planta académica, era para ir a la candidatura y otro permiso y los sabáticos a los que tenían derecho. Sin embargo, lleva demasiados años fuera de la universidad y siempre ha sido justificada con permisos, con muchas irregularidades. Vamos, el propio Sinvestaba admitió que no obstante que a mí me informó que había tenido 4 periodos sabáticos, hay uno que no pudo comprobar. Es decir, ellos le apostaban porque esto se tapara, porque nadie preguntara, porque con todo el prestigio de la cientificidad, decir, es que en México decir soy científico, soy pintor o no sé qué, es como si fuera una raza aparte, ¿no? Eso no es cierto. Y además, antes que nada, son servidores públicos. El problema es que ya sabemos que es histórica la corrupción. Bueno, en el gobierno del Distrito Federal es histórica. Y esta señora es un buen ejemplo porque además de todo la presume. Pero algo que es realmente preocupante es que ella se coloque, como bien señalabas, Aleida, por encima de la ley. Bueno, yo no tengo cédula, pero no importa. Pues nunca he ejercido. Bueno, dar clases es ejercer. Nadie me la pide, dice. Nadie me la pide. ¿Cómo que claro. qué es eso? ¿Dónde se ha visto que el rector de una universidad, fíjense, en Escal dice que la capital de vanguardia y no sé qué, la han protegido y no hubo ningún problema desde que se supo, y ella primero amenazó con demandar y después pues tuvo que aceptar que no carecía de cédula profesional. En la Universidad de Guanajuato pasó algo exactamente igual con el rector del campus Celaya, pero allá el propio secretario académico de la universidad presentó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia. Estamos hablando de uno de los estados panistas más atrasados en términos políticos de los que existen en todo el país. Bueno, entonces, Esther Orozco efectivamente en esta última campaña presidencial está considerada, según dice Josefina Vázquez Mota, para participar en el gabinete. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Si Esther Orozco ha tejido redes a través de el PRD, con el PRI, con el PAN, por ejemplo, Crónica, el periódico Crónica, a Martínez Palomo, su protector, no obstante todas estas irregularidades, le da premios, vemos cómo la defienden, vemos cómo los periodistas de diferentes tendencias simplemente se lanzan contra los universitarios, los descalifican, como en un intento de justificar
todas las irregularidades. Lo que pasa es que Esther Orozco es expresión de los grupos de empresarios que están vinculados con la industria farmacéutica y con cosas tan irregulares, tan delicadas como la fabricación de las vacunas de la influenza, que han sido más que cuestionadas. Y lo ha hecho a partir de un investigador, para variar, del Politécnico Cinvestav, un médico muy prestigiado, Francisco Díaz Mitoma, que participa en una empresa que se llama Variation Biotechnologies, con sede en Canadá, que se dedican a dar asesorías. Por ejemplo, con ellos firmaron también un convenio y nosotros hasta el día de hoy no podemos saber cuáles fueron los términos de este convenio, ni en qué materia los asesoraron. Resulta que registra patentes que son propiedad del ICIT a nombre de la UACM, ella es la cedente, ella es la sedataria. Es una gran cantidad de irregularidades y en materias que nos afectan directamente cómo es la salud. Entonces, va tejiendo puentes a través de RAND Corporation, de la Academia de Ciencias de Nueva York, de Variation Biotechnologies, de otro grupo de alumnos suyos que tienen un laboratorio y curiosamente después de ser científicos son los que sirven los banquetes en el ICIT y también en la UACM. Entonces hay demasiadas irregularidades, es decir, ella construye como un equipo cortesano, así como en las cortes del despotismo ilustrado, donde yo pongo, yo quito, porque yo soy la que doy dinero y el dinero es público. Y entonces, para ampliar mi corte, ¿qué hago? Le doy premios a los investigadores del Colegio de México, a los investigadores de la UNAM, del Cinvestav, etcétera. Y eso también explica el silencio de la academia, que es muy preocupante respecto a lo que hace Esther Orozco. Nada más recordemos que Fausto Alzati se fue por no tener título. Sí. Y además se le echó encima a todo el mundo. Y aquí, realmente, ¿qué científico? Ahí sí, creo que una de las honrosas excepciones es Octavio Rodríguez Araujo, que dice, pues yo sí tengo mis títulos, tengo mis cédulas, pero además sí produzco, porque la señora recibe además dinero adicional, es decir, recibe muchísima, tiene una fuente de ingreso muy grande, por eso esa resistencia a irse, porque es la ruptura de muchos negocios. Ahí sí, quienes la eligieron para vincularse con las empresas, con el dinero público, se equivocaron de candidatos. Los empresarios y sus amigos de derecha se equivocaron, porque la señora carece de títulos. Se equivocaron de candidata. Ángeles, el problema aquí es que la educación pública superior, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México está siendo profunda, ha sido lesionada, ha sido dañada y quiere ser destruida por estos intereses, a mí nos queda claro después de este programa, por estos intereses, por esta red académica, burocrática, empresarial, política de la derecha. Y los medios, ¿no? Y los medios de comunicación. Es que es mucho poder. Claro. Y finalmente, creo que lo que sí resulta una alternativa para los estudiantes es el privilegio de pensar, porque para eso son las universidades. Esta información es pública porque ejercemos nuestro derecho a la información y a la rendición de cuentas. De otra manera no podría suceder nada. La universidad está enfrentando fuerzas que yo supongo que no alcanzamos todavía a contemplar. Es decir, que no podemos calibrar qué tantos intereses económicos y financieros están detrás de esto. Ese es el problema. Entonces, por eso la descalificación, porros, drogadictos, lo mismo sucedió en el 68. Esa es la respuesta de los gobiernos. Por ejemplo, Martínez de la Roca participó en el 68 y ahora tiene una actitud pusilánime. Me gustaría que dijera lo mismo de Ebrard que dice de Echeverría, porque se porta peor que Echeverría. El Pino no logró finalmente que Esther Orozco firmara la instalación al tercer consejo universitario, no logró que Esther Orozco limpiara el cochinero electoral que ella misma avaló. Entonces estamos pensando que Esther Orozco y las fuerzas que están detrás de ella tienen un proyecto muy concreto que puede ser el desmantelamiento del proyecto universitario de la UACM, volver a la UACM una maquila al servicio de los intereses empresariales en la producción, por ejemplo, de medicina genómica y de otro tipo
de productos que la ciencia y la tecnología no ven como servicio hacia la sociedad, sino como un negocio particular. El próximo programa, Leida, vamos a continuar. Nosotros agradecemos mucho la presencia de Ángeles Magdaleno Cárdenas. Ha sido un gran placer escuchar toda la investigación. Se quedó corta con todo lo que tiene sobre Esther Orozco y la siguiente semana vamos a darle una continuidad. Vamos a continuar la próxima semana. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este primer programa de Rompeviento Televisión por Cable, UACM, La Mirada y la Palabra. Nos vemos el próximo martes de 10 a 11 de la noche y les agradecemos mucho. Educación, Autonomía y Libertad, UACM.